Hola y bienvenido a Uncharted X. Me llamo Ben y en este video quiero compartir contigo algunos de mis ejemplos favoritos de las pruebas de antiguas formas de alta tecnología. Desde las marcas de mecanizado y las técnicas de construcción utilizadas en la construcción megalítica hasta la precisión y simetría mensurables de los artefactos antiguos, grandes y pequeños. Estos misterios perdurables son difíciles de explicar desde nuestra visión ortodoxa de la historia humana, a menudo forjados a partir de las formas más duras de la piedra natural. Estos objetos, las técnicas utilizadas para fabricarlos representan una clase de artefactos fuera de lugar que parecen ir mucho más allá de las capacidades conocidas y de las herramientas de las antiguas civilizaciones a las que los atribuimos. Estos asombrosos objetos de precisión proceden innegablemente a nosotros desde un pasado lejano. Se encuentran en yacimientos antiguos. Sin embargo, a menudo parecen muy superiores a las obras que las rodean. La firma más tosca y mucho menos precisa común a tantas civilizaciones de la Edad de Bronce o primitivas. Estas mismas civilizaciones poseían también algún tipo de capacidad avanzada desconocida, o las herramientas avanzadas necesarias para fabricar tales objetos. Supongo que es posible, pero hay una falta total de pruebas de tales herramientas en el registro arqueológico, ni ningún registro de ellas en las propias historias de estas civilizaciones. Es posible que estos objetos sean mucho más antiguos y que la historia de la civilización en este planeta sea más larga de lo que creíamos. ¿Podrían los antiguos, al menos tal como los conocemos, haber heredado algunos de estos artefactos y arquitectura? ¿Podrían haberlos considerado sagrados, incorporarlos a sus culturas y utilizarlos para rituales o ceremonias? Al fin y al cabo, nuestra propia civilización moderna ha heredado los mismos objetos y seguimos considerándolos sagrados. Aún hoy los utilizamos para ceremonias. La tecnología que se aprecia en este tipo de trabajo en piedra se suele descartar como irrelevante en su mayor parte por la arqueología dominante, pero a menudo resulta ser totalmente notable por cualquiera con una mente abierta y la voluntad de aplicar un análisis básico de los principios de ingeniería que debieron utilizarse en su construcción. Muchos investigadores y expertos de los 2 últimos siglos han hecho precisamente esto, y a menudo informan de que se sienten totalmente asombrados por estos antiguos logros, y se preguntan cómo la Edad de Bronce u otras culturas relativamente primitivas consiguieron tales proezas. De la lumbrera Sir Flinders Petrie en el siglo XVIII, uno de los primeros en aplicar los principios de la ingeniería a las pruebas del trabajo de precisión de la piedra. En el antiguo Egipto, a una larga lista de ingenieros modernos como Christopher Dunn, canteros como Yusuf Ayawan, arquitectos como Randall Carlson y muchos otros investigadores, todos ellos expertos conocedores de las técnicas de construcción. A todos ellos les resulta muy difícil conciliar estos logros con la capacidad conocida de las antiguas culturas que nuestros académicos insisten en que las crearon. Sus hallazgos apoyan la idea de que bien podría tratarse en realidad de objetos fuera de lugar y que requieren un nivel tecnológico muy superior al de las culturas a las que los atribuimos. Junto con mis propias observaciones, mis propios viajes, es sobre esta base, sobre la opinión de una larga lista de expertos cualificados, y no los de la arqueología, antropología dominantes, que yo también creo que esta categoría de trabajos en piedra, como prueba de formas desconocidas y antiguas de alta tecnología, en temas como la ingeniería de precisión, la fabricación de herramientas y la construcción a gran escala, es a estas personas a las que debemos recurrir para obtener una opinión verdaderamente experta, en lugar de las de los académicos titulares que escriben libros de texto sobre el pueblo, prácticas, tradiciones y la vida cotidiana de las culturas antiguas. Los arqueólogos no suelen escribir libros sobre ingeniería de precisión, y no degrada en absoluto a la profesión decir que muchos de sus miembros, por lo general, solo tienen un interés limitado y desde luego ninguna experiencia profesional en las tecnologías de la construcción. Incluso cuando los aspectos de ingeniería o tecnológicos de los objetos son abordados por la arqueología convencional, siempre se hace a la luz de la capacidad conocida de las civilizaciones antiguas. A menudo conduce a una lógica circular que no lleva a ninguna parte. Algo así, un ejemplo. Los monolitos de granito del reino antiguo, al igual que las columnas y las cajas, debieron hacerse con cinceles de cobre, machacando piedras porque eso es lo que sabemos que tenían. No hay pruebas de que lo hicieran de otro modo. Mientras tanto, el análisis de los propios objetos y de la tecnología necesaria para fabricarlos es una prueba directa de esa capacidad avanzada. Al fin y al cabo, tenemos los objetos, que es el resultado de las herramientas, y tenemos las marcas, que es la firma de las herramientas.
Sin embargo, estas pruebas se descartan porque no se han encontrado herramientas, por lo que los egipcios debieron fabricarlas con cinceles de cobre y piedras de golpear, porque eso es lo que sabemos que tenían. Es un argumento circular y una forma ingeniosa de evitar abordar las pruebas reales de precisión y alta tecnología en estos objetos antiguos. Simplemente pregunta dónde están las herramientas y márchate, sin tener en cuenta la prueba cuantificable que tenemos de su uso y que representan los propios objetos. Por eso los arqueólogos rara vez tienen en cuenta la fabricación de estos objetos de precisión, porque las respuestas corren el riesgo de alterar el statu quo del relato de la historia. Si me preguntas por el análisis del interior de los jarrones, solo nos hemos ocupado del contenido, no hemos trabajado con el interior de los jarrones, sobre las técnicas utilizadas para fabricar los jarrones. Si los egipcios del antiguo reino no tenían capacidad para realizar este trabajo, ¿quién la tenía? ¿Y cuándo? Muchos arqueólogos y antropólogos de la corriente dominante están profundamente comprometidos en mantener este relato de la historia, tienen sus ingresos académicos, poder y autoridad como expertos en esta historia y en todos sus aspectos. El motivo para protegerla y resistirse al cambio es en cierto modo comprensible, aunque hay que reconocer que a veces resulta frustrante. Al fin y al cabo, resistirse al cambio y mantener el statu quo es la naturaleza misma del establishment. Antes de entrar en detalles y ejemplos, quiero establecer un poco de contexto, ya que ciertamente hay muchas interpretaciones de lo que puede significar la alta tecnología antigua y afirmaciones o términos como este se lanzan con bastante frecuencia. En mi caso, es bastante específico. Hablo de las pruebas de tecnología que no es explicable por las herramientas encontradas en el registro arqueológico, ni es explicable por lo que sabemos de las capacidades de las civilizaciones antiguas. No hablo de láseres ni de naves espaciales ni de energías místicas y cristales. Hablo de las pruebas verificables y mensurables, de herramientas avanzadas y mecanizado de tipos de piedra muy duros, y las avanzadas metodologías de construcción que debieron utilizarse en la creación de diversas formas de arquitectura o artefactos megalíticos antiguos. Estas pruebas no están en todas las partes de las civilizaciones antiguas, de hecho ni mucho menos, y uno de los factores distintivos que ilustraré en este video es exactamente este punto, que muy a menudo estas pruebas o estos objetos destacan de forma evidente contraste con los niveles relativamente primitivos de tecnología en la obra antigua que hay a su alrededor o incluso sobre ellas, como es el caso de gran parte de los jeroglíficos que han sido muy rayados, en objetos fabricados con precisión como las cajas y estatuas del antiguo Egipto. También quiero exponer por qué creo que este conjunto de pruebas es importante, ya que va en contra de la narrativa del desarrollo de la civilización tal y como la conocemos. Es una parte importante para enmarcar el argumento más amplio, el de una reevaluación de las raíces de la civilización humana, con la idea de que tanto nos hemos elevado como hemos sido abatidos por la catástrofe con anterioridad. Tengo videos específicos sobre otros aspectos de este argumento, cosas como el cataclismo del Jungher der Jazz, la extensión de la línea temporal humana, o incluso lo que los propios antiguos decían sobre sus propios orígenes. Tanto los antiguos egipcios como los sumerios remontaron sus civilizaciones a decenas de miles de años más de lo que creemos, y te costaría encontrar alguna cultura antigua que no tuviera mitos de fuego, inundaciones o cataclismos en sus propias historias de origen. Acontecimientos que sus dioses avanzados o antepasados apenas vivieron y gracias a ellos se vieron obligados a reiniciar de nuevo la civilización. La ciencia moderna está validando las pruebas del catastrofismo y los granos de verdad que contienen estas historias. El catastrofismo ya forma parte de la corriente principal de la ciencia de la Tierra, pero su impacto aún no ha realmente cuando se trata de las implicaciones culturales y las ciencias blandas de la historia o la arqueología. Con los años 80 lo que vemos es esta aceptación del catastrofismo en la historia temprana, y así, cuando llegamos al cambio de milenio, hacia el año 2000, el catastrofismo es ahora prácticamente un paradigma aceptado en la historia de la Tierra, pero no necesariamente en la historia humana. Este es ahora, diría yo, el próximo desarrollo evolutivo del catastrofismo. Está reconociendo su papel en nuestra historia humana en la Tierra. Y eso nos lleva directamente a la cuestión de por qué, por ejemplo, no encontramos esas pruebas contundentes de antiguas civilizaciones tecnológicas avanzadas en las que tanto insisten los críticos, que exigen que veas
Pero lo que no entienden, y esto me ha quedado claro, hablando con ellos, leyendo sus cosas, viéndolos, ya sabes, en varios lugares, es que no entienden la escala de estos acontecimientos globales. No comprenden lo extremo que fue el acontecimiento del Juncker Jazz y las y réplicas asociadas. Creo que esta prueba de la alta tecnología antigua es una pieza vital del argumento general a favor de una reevaluación de la historia humana y de nuestros orígenes, y para mí es un indicador de un pasado a la vez más largo y mucho más complejo que el que generalmente aceptamos, la que dice que la civilización humana solo empezó realmente hace unos 6.000 años. Incluso decir eso a estas alturas me suena un poco ridículo, pero de hecho sigue siendo la postura ortodoxa. Sin descarrilar este video, quiero hacer una puntualización aquí, ya que estoy seguro de que algunos de vosotros estaréis pensando, espera, ¿no ha sido el descubrimiento y datación de Göbekli Tepe con su datación por radiocarbono de 11.000 años de antigüedad y su enterramiento deliberado, no ha retrasado esto la fecha de la civilización humana? Tú pensarías que sí, yo y muchos otros ciertamente pensamos que sí, pero si sigues el debate dominante, tal como es, o si buscas la entrada de Göbekli Tepe en ese bastión del pensamiento grupal del establishment que es Wikipedia, encontrarás que el yacimiento se sigue atribuyendo a culturas neolíticas de cazadores-recolectores. La arqueología dominante, como ves, prefiere no arriesgarse a equivocarse en su preciado relato de la historia, una historia de la que deriva toda su autoridad académica y su titularidad. Simplemente cambiaron la definición de lo que significa ser cazador-recolector, como si uno de los mayores yacimientos megalíticos del mundo, con cientos de pilares y círculos de piedra realizados por expertos, con pilares individuales de entre 10 y 50 toneladas de peso, como si todo esto lo hubieran fabricado tribus nómadas de salvajes en taparabos como una especie de pasatiempo de fin de semana. Ya sabes, los chicos se reúnen, van de acampada, se alejan de los niños, tallan un poco en la roca, ese tipo de cosas. Es ridículo. Es evidente que el lugar requiere que se haya construido una civilización real. Obviamente requiere décadas de formación y experiencia para la extracción, el modelado y el trabajo artístico realizado en la piedra. Evidentemente necesitaba una gran base de población y una cultura diversificada y organizada para sostener tales actividades. Ahora sabemos que Göbekli Tepe pudo haber representado algo aún más importante y profundo. Sus obras de arte parecen representar un sistema de datación y podría contener un registro del propio cataclismo del Juncker Jazz junto con otros acontecimientos cósmicos de la época. El Dr. Martin Sweatman, autor de Prehistoria Descodificada, ha descubierto un fuerte vínculo entre las obras de arte de Göbekli Tepe y la alineación de las constelaciones remontándose en el tiempo, incluyendo lo que parece ser una conexión con los cometas del Juncker Jazz o cuerpos cósmicos propiamente dichos. He entrevistado a Martin en este canal y tiene una excelente serie de videos en su canal de YouTube para cualquiera que esté interesado en su trabajo o en la ciencia que hay detrás de Juncker Jazz en general. Hay algunos enlaces a ellos más abajo, simplemente puedes comprar su libro. Creo que el difunto Klaus Schmidt, que fue el director de la excavación en Göbekli Tepe durante muchos años, creo que sabía que este yacimiento representaba la civilización, pero fue muy cauto para no arriesgar su carrera arqueológica, saliendo a la luz y desafiando el relato del statu quo de la historia con una afirmación directa contra él. En lugar de eso, dijo que representaba una transición de cazadores-recolectores a una sociedad agrícola, lo que en mi opinión es una forma indirecta de llamarlo civilización. Tal es el estado de la arqueología moderna, cuando nuevas ideas o nuevos datos desafían el statu quo, cosas como las pruebas del Juncker Jazz o de una alta tecnología inexplicable, o incluso las cosas que decían las culturas antiguas sobre sus propios antepasados. Estas ideas primero se ignoran, luego se atacan, sobre todo atacando al hombre y no al argumento. Si el ataque al argumento falla, entonces se retuerce el contexto en torno a las pruebas, de tal manera que se vuelve esencialmente insignificante para la narración de la historia. No hay más que ver el trato que ha recibido Graham Hancock por parte del mundo académico a lo largo de su carrera, por el delito de plantear con éxito tales ideas y abrir tantas mentes en todo el mundo. Más recientemente, fue objeto de 27 páginas enteras de argumentos y ataques ad hominem y de hombre de paja por parte del profesor John Opes y la Sociedad Americana de Arqueología. Estos artículos están dirigidos principalmente contra el nuevo libro de Hancock, America Before, pero en lugar de abordar los aspectos específicos de su cabeza tratan de restablecer el contexto que lo rodea, enmarcándolo todo como una especie de tradición esotérica marginal que no merece una consideración seria.
invocando a Bigfoot, antiguos alienígenas, la Atlántida y toda una serie de cosas que en realidad no tienen nada que ver con el libro de Hancock. Los artículos intentan desacreditar cualquier cosa que no se haya escrito desde los espacios seguros de la academia titular, como pseudociencia o pseudoarqueología. No solo eso, sino que Opes también considera oportuno adjuntar el peor tipo de a la obra de Hancock y a todo el campo de la investigación histórica no convencional. Me quedé realmente horrorizado cuando leí esto y sentí la necesidad de deconstruir estos artículos y sus falacias lógicas con cierta profundidad en una de mis últimas retransmisiones en directo, cuyo enlace encontrarás más abajo. Opes y su gente del establishment también han estado trabajando activamente en las redes sociales para desacreditar el cósmico Jung-Herder-Jazz, hipótesis del impacto cósmico, que no es más que el reciclaje de antiguos mitos sobre cometas o libros catastrofistas de los años 1800, escritos mucho antes de que se conociera siquiera el concepto de tectónica de placas. Si la gente lleva mucho tiempo hablando de cometas, y con razón, no hay más que preguntar a los dinosaurios. Pero los relatos del pasado no tienen nada que ver con el trabajo científico moderno que está descubriendo la verdad del acontecimiento del Jung-Herder-Jazz. Opes opta por ignorar por completo los ahora cientos de datos científicos que se han publicado desde el año 2007, cuando se propuso por primera vez la teoría, y al hacerlo, desacredita a las muchas docenas de científicos cualificados que están detrás de ese trabajo. George Howard y Mark Young han elaborado una lista exhaustiva de todos los artículos científicos en torno al impacto cósmico de Jung-Herder-Jazz. Está en una bibliografía en el sitio web de Cosmic Tusk. Y eso es todo lo que es la bibliografía, es una lista con enlaces a los artículos individuales. Incluye los artículos para la hipótesis de impacto, que son la mayoría de los artículos, y también incluye los que están en contra o son críticos con la teoría. A pesar de no haber participado en ninguno de estos trabajos, ni siquiera en las disciplinas científicas que mayoritariamente están detrás de ellos, Opes insiste en calificar esta bibliografía de tendenciosa, y, desde su alto sitial de titular académico, recomienda vocal y repetidamente que en lugar de examinar las pruebas científicas, el público solo lea la entrada sobre el impacto cósmico del Jung-Herder-Jazz, que está en Wikipedia, ya que afirma que esta es una fuente verdaderamente imparcial. Puede que no te sorprenda que esta entrada de Wikipedia también se aleja de la literatura científica, invoca a Graham Hancock, Ignatius Donnelly, y sugiere que toda la teoría es una idea reciclada de los llamados autores marginales, y apenas se detiene a la hora de calificar todo el asunto de pseudociencia. Quizás dice esto, porque es el propio profesor Opes quien ha escrito este artículo. Basta con hacer clic en el historial de revisiones del documento en Wikipedia y la prueba está ahí mismo. Es descarado, lo reconozco, pero realmente debe pensar que el público en general, como tú y yo, somos bastante estúpidos, porque no creo que pueda encontrar un ejemplo mejor de parcialidad del establishment académico que este. En otro livestream reciente profundicé en la historia de este documento y George Howard ha publicado un nuevo artículo estupendo sobre el colmillo cósmico. Muestra cómo John Opes ha intentado desacreditar el impacto cósmico del Jung-Herder-Jazz. Los enlaces a ambos están más abajo. Lamentablemente, este no es un ejemplo aislado de la parcialidad y manipulación del establishment que se emplea para mantener el statu quo de la historia. En mi documental sobre los antiguos taladros tubulares egipcios mostré cómo Christopher Dunn confirmaba las afirmaciones de Flinders Petrie, afirmaciones sobre una ranura en espiral en el famoso núcleo de perforación número 7. Y estos surcos indican una tecnología avanzada y estos surcos fueron medidos y confirmados por Dunn con herramientas modernas. También muestro cómo Dunn expuso todo el argumento del establishment contra la afirmación de Petrie, reduciéndose a unas fotografías deliberadamente manipuladas e inclinadas en un libro de texto. Estas fotografías se inclinaron para que el surco se viera horizontal en la página en lugar de en espiral. Esto se cita como fuente autorizada en otros libros de texto convencionales. Como ves, no podemos permitir que nuevos descubrimientos o pruebas científicas alteren la narrativa dominante. Las páginas de Wikipedia se editan, las fotografías se inclinan y Göbekli Tepe no era más que un patio de recreo de fin de semana para cazadores-recolectores aburridos. Bien terminado el descarrilamiento, pasemos a algunos ejemplos de alta tecnología antigua. He agrupado estos ejemplos en categorías, y este será un vídeo de 2 partes para abarcar tantos como pueda, y quiero empezar con las pruebas de mecanizado. Con este término me refiero a las marcas e indicaciones de herramientas avanzadas que se han utilizado para cortar o dar forma a bloques y objetos de piedra, y estas herramientas definitivamente no se encuentran en el registro arqueológico. Los ejemplos adoptan la forma de cortes de sierra y marcas de mecanizado, y perforaciones de tubos y núcleos.
estrías y líneas de finura variable que indican grados de mecanizado. Muchos de los objetos con estas marcas proceden de yacimientos conocidos durante el periodo del Reino Antiguo de Egipto o de otras partes del mundo que también tenían una tecnología equivalente a la de la Edad del Bronce, normalmente sin acceso a herramientas de hierro o acero. Las herramientas que se encuentran procedentes de estos periodos son herramientas manuales primitivas, cuchillos de sílex, cinceles de cobre o bronce, azuelas o martillos de piedra. Estos no producen marcas de mecanizado y es evidente que ninguno de ellos estaba mecanizado o accionado. Es más, no se cree que el Reino Antiguo tuviera acceso a la rueda, y sin embargo, en muchos lugares del Reino Antiguo podemos ver pruebas de herramientas precisas y potentes que sin duda funcionaban según los principios de la rueda y que parecen haber cortado materiales increíblemente duros como el granito, la diorita o el basalto con aparente facilidad. Algunas de estas marcas de mecanizado dejaron arcos consistentes y medibles, arcos que podemos utilizar para estimar el tamaño de la sierra. Y estas herramientas debían de ser verdaderamente monstruosas, también debían de estar accionadas por algún mecanismo. Quizás mi ejemplo favorito de lo que debió de ser una enorme sierra circular, o tal vez una sierra oscilante, se encuentra en el yacimiento del Reino Antiguo de Abusir. Este bloque megalítico de basalto que se encuentra frente a una de las varias pirámides de ese yacimiento se parece mucho a muchos otros que se encuentran aquí, pero un examen detenido revela algunas características asombrosas. La parte superior de este bloque, aunque erosionada por milenios en el desierto, ha sido claramente cortada por una hoja que tiene un arco circular muy característico. Ha dejado estrías y surcos evidentes a su paso, indicando un rápido ritmo de corte a través de este material tan duro, y un poco de agua vertida sobre el bloque muestra estas marcas muy claramente. El bloque parece no haber sido cortado hasta el fondo, algo de lo que tenemos la gran suerte de tener pruebas, ya que también parece haber sido un borde notablemente delgado, solo unos milímetros de material, como demuestra el labio que queda en el borde de este bloque. Observa el arco de la sierra e intenta imaginar el diámetro de la herramienta. Si efectivamente se tratara de una sierra circular, podría haber tenido hasta 8 o 9 metros o 25 pies o más de diámetro. Algunos cortes de sierra que dejaron arcos precisos han sido estimados por Christopher Dunn, que se han realizado con sierras de hasta 11 metros de diámetro, es decir, más de 30 pies. Herramientas manuales primitivas hechas de cobre, sin duda. Creo que este bloque en concreto nunca se terminó del todo, y me parece probable que muchos de los otros bloques de basalto que forman parte de los suelos y muros megalíticos de este yacimiento probablemente fueron cortados de forma similar y luego se pulieron hasta alcanzar un sorprendente nivel de planitud que eliminó las estrías y las marcas de estriación del corte. Este tipo de sierras de gran diámetro también se utilizaron en muchos otros bloques de Abusir, y vemos sus marcas en muchos otros lugares. En Giza y en otros yacimientos tenemos cortes de sierra reales que se empezaron y no se terminaron. El suelo de basalto al este de la Gran Pirámide tiene varias marcas de este tipo hechas en él. Un examen detallado de la caja de granito del interior de la cámara del rey de la Gran Pirámide también revela las estrías y marcas de las grandes sierras que se utilizaron para cortarlo y darle forma. Busca las superficies planas de la parte superior de esta caja dentro de la cámara del rey, y también las tenues líneas que indican el proceso de mecanizado que están grabadas en el lateral de esta caja mientras disfrutas de la resonancia simplemente épica de esta increíble sala. Las losas del techo. No menos de 60 toneladas. Al menos. Cada uno pesa menos. No puede estar menos de 60 toneladas. Cuando se trata de este tipo de cajas, estas sierras gigantes obviamente también se utilizaban para cortar las tapas del mismo bloque original de piedra del que se dieron forma a las propias cajas, y en el Museo Egipcio del Cairo existe lo que se conoce como la caja inacabada. Tiene un enorme corte de sierra que muestra cómo se retiraba la tapa de la parte posterior del bloque de piedra. También he visto fotos de marcas de sierra circular hechas en piedra en Tiwanaku y Pumapunku en Bolivia.
aunque no consigo encontrar las fotografías que he visto de ellas a pesar de haber buscado bastante. Tal vez vosotros podáis ayudarme en la sección de comentarios de abajo e indicarme algunos de estos ejemplos. Sin duda es algo que buscaré la próxima vez que visite ese increíble lugar. Y solo como recordatorio, usar sierras circulares como esta no es la forma típica de extraer piedra de ninguna civilización hasta que entramos en la era mecanizada moderna. En la actualidad utilizamos enormes sierras circulares o sierras giratorias u otros tipos de sierras mecanizadas para cortar granito, pero hasta hace apenas 100 años, la técnica utilizada en el campo para cortar el granito era muy diferente y mucho más primitiva. Vemos estas primitivas marcas de cantera por todas partes, ya que los antiguos monumentos de piedra egipcios se utilizan como canteras desde hace milenios. Primero se tallan pequeños huecos en la roca, normalmente con cinceles de acero, y se forma algo parecido a una línea discontinua. Verás esto por todos los yacimientos egipcios y en muchos de los bloques. Después de tallar esta línea se inserta madera en estos huecos y luego se moja la madera. La madera se expande, el bloque se agrieta, con suerte se agrieta a lo largo de la propia línea de cantería. Y ya está, ya tienes un trozo de granito. Las marcas de sierra circular que han utilizado claramente para cortar grandes bloques de piedra no coinciden con ninguna técnica conocida del mundo antiguo, pero ciertamente parecen indicar alguna forma de capacidad mecanizada, muy parecida a la nuestra. Cuando vemos estas marcas, realmente no hay una explicación convencional de cómo se hacían en la antigüedad, sino es con la idea de algún tipo de sierra de cobre o bronce de dos hombres empujada de un lado a otro por un par de tipos, utilizando arena u otro material abrasivo para triturar la piedra lentamente, muy lentamente. Aunque esta técnica acabará desgastando la piedra, se trata más de un movimiento de amolado que de un mecanismo de corte, y realmente hay varios problemas con la idea de que este tipo de sierra hiciera este tipo de marcas. En primer lugar, el más obvio, no deja nada parecido a las marcas que encontramos en bloques como el de Abusir, ya que se trata de un proceso de esmerilado, no de corte como vemos en este bloque. Estas marcas son todas consistentes en cuanto a su radio. Esta herramienta no se movió mucho con respecto al bloque. Todo parece haberse sujetado muy firmemente a medida que la sierra avanzaba en el corte. La pequeñísima anchura de la hoja, como indica el labio del borde de este corte, hace casi imposible que una sierra así pudiera haberse fabricado con un material blando como cobre o bronce y aún así lograr cortar el basalto. Luego están los problemas obvios. Simplemente llevaría demasiado tiempo desbastar todos estos bloques de esta forma, y muchos de los bloques que parecen haber sido cortados de esta manera son demasiado grandes para haberse hecho a mano con herramientas primitivas como sierras de cobre. Aunque este bloque de basalto aquí en Abusir no es en sí tan grande, considera la posibilidad de intentar cerrar o triturar algo que mida 3 metros o hasta 6 metros de largo, o incluso más, como las grandes losas de granito que hay en la Gran Pirámide o las grandes cajas del Serapeum, y puedes ver rápidamente los problemas que plantea la idea de hacer este tipo de cosas a mano, con sierras de cobre. La prueba más desconcertante de alguna forma de mecanizado avanzado procede de una notoria losa de granito hallada en el yacimiento del reino antiguo de Abu Rawash. Tiene las mismas marcas de sierras circulares, estos surcos circulares que vimos en el bloque de basalto de Abu Silla, pero también parece haber sido sometido al menos a un proceso de mecanizado en 2 fases. La sierra se ha utilizado para cortar horizontalmente el bloque tal y como lo vemos en esta secuencia, y ha dejado las mismas marcas de corte de sierra que vimos en el bloque de Abusir. Sin embargo, también tiene un labio mecanizado que se ha cortado verticalmente en esta superficie de corte, como si se hubiera utilizado una sierra circular muy grande o una rueda para cortar solo una pequeña cantidad verticalmente, como muestra este ligero pero consistente arco cóncavo en este segundo corte. Se trata de una firma mecánica muy compleja, no es algo que pudiera haberse hecho con herramientas manuales, y francamente se me va un poco la cabeza intentando imaginar cómo se hicieron esta serie de cortes. Christopher Dunn ha realizado un excelente estudio de este bloque en Abu Rawash, junto con las demás pruebas de la existencia de megamáquinas en su libro Lost Technologies of Ancient Egypt. Tengo previsto realizar investigaciones más detalladas sobre las particularidades de estas marcas de sierra circular en algún momento del futuro y darles un tratamiento muy parecido al que he dado a las brocas tubulares. Pero mi intención en este video es abarcar una amplia gama de ejemplos de alta tecnología e intentar no perderme demasiado en los detalles. Hablando de taladros tubulares o taladros de núcleo, son otro ejemplo de marcas de mecanizado que no se pueden explicar por las herramientas o técnicas en el registro arqueológico,
Una vez más, aquí tenemos pruebas de herramientas avanzadas que parecen haber cortado materiales duros como el granito a una velocidad muy superior a la que podríamos alcanzar incluso en los tiempos modernos. Y si quieres alguna aclaración sobre esa afirmación, por favor mira el documental sobre ello en mi canal, hay un enlace más abajo. Añadiré que si vemos pruebas de perforaciones de núcleos o tubos en otras partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, aunque no es un hallazgo común, hay muchos ejemplos de grandes núcleos y agujeros de perforación en la andesita y el granito de estructuras como el Coricancha de Cusco. He visto informes e imágenes de agujeros perforados en piedra de todo el mundo, incluidos algunos de Europa, y creo que todos estos ejemplos podrían beneficiarse de pruebas de aéreo de imágenes hiperespectrales para ayudar a descubrir sus secretos. Incluso en Pumapunku, yacimiento al que nos referiremos en el segundo vídeo, hay muchos ejemplos de pequeñas perforaciones introducidas en la andesita. Puede que no fueran perforaciones de núcleo, pero a pesar de ello, destacan por su precisión y su colocación casi delicada. En el otro extremo de la escala, algunos de estos diámetros de perforación de tubos parecen casi imposiblemente grandes, ciertamente demasiado grandes para considerar siquiera la posibilidad de hacerlo a mano. Algo así como este increíble cofre que se encuentra en el Museo Egipcio, con 4 enormes orificios perforados en él. Estos taladros tubulares también se han utilizado para fabricar algunos objetos muy complejos, como este que es un agujero o un taladro tubular, que se ha perforado en un núcleo de un taladro tubular más grande, que también se encuentra en un museo. Este bloque que nos muestra Yusuf Ayawan se encontraba al menos la última vez que lo vimos en Giza. Es otro ejemplo de un agujero taladrado en una pieza mayor que en realidad puede ser algo de otro taladro tubular. Lamentablemente este bloque ha desaparecido, ya no está en Giza, al menos no hemos podido encontrarlo. Y esto es algo que ocurre con demasiada frecuencia con las pruebas que no encajan en la narrativa dominante. Utilizando solo mano de obra y herramientas manuales como piedras de golpear o sierras y cinceles de cobre, se necesitan literalmente días de esfuerzo para triturar una cantidad muy pequeña de material en los tipos de piedra muy duros como el granito o la diorita. ¿Por qué entonces encontramos claras evidencias de sobrecortes en tantos objetos y losas? Encontramos estos sobrecortes en las estatuas de precisión del antiguo Egipto. Podemos encontrar estos recortes bajo los brazos o en el borde del asiento. También sueles ver taladros de tubo perforados entre los pies. Hay otras marcas de mecanizado que parecen indicar alguna forma de potente proceso industrial para dar forma y acabado a la piedra. Uno de los mejores ejemplos es esta notable losa escondida en un rincón de Abu Silla que tiene muchas marcas de este tipo. Las hojas o sierras se han sumergido en el material y luego han retrocedido y se han ajustado los cortes. Solo puedo describir este bloque como si hubiera sido mecanizado. Es muy plano, sus esquinas y ángulos son muy precisos y hay marcas de herramientas eléctricas por toda ella que parecen casi delicadas en su aplicación. Incluso el extremo de esta losa parece haber sido cortado y luego puedes ver dónde se desprendió la piedra. Y fíjate en la planitud de las superficies y la nitidez de los ángulos. Realmente espero que esta losa se deje donde está, parece lo bastante pequeña como para que se la puedan llevar con relativa facilidad y estoy deseando examinarla una vez más cuando volvamos a visitar Abu Sira a finales de este año. Hay otra dimensión del mecanizado que quiero tratar y es algo de lo que ya he hablado antes. Se trata del pulido o acabado de precisión de objetos de piedra. Una vez más estamos hablando principalmente de las cajas y las estatuas. En muchos casos, la piedra se ha trabajado hasta el punto de reflejar la luz, que no es una característica natural de la granodiorita ni de otras piedras duras. Hay que trabajarla mucho para llegar a este punto. Parece que se necesitan varias etapas de acabado para llegar a este acabado de espejo. Y la mejor ilustración de este proceso son las poderosas cajas de una sola pieza que albergan en las catacumbas subterráneas del Serapeum de Saqqara. Mientras que la mayoría de estas cajas gigantes de 24 se han acabado hasta alcanzar un pulido casi de espejo, hay varias que muestran varias fases de pulido, lo que hace que el conjunto sea aún más notable porque indica que este trabajo de acabado se realizó probablemente en situación bajo tierra y en espacios muy reducidos. Este gigante negro, caja de granito, una de las más grandes del complejo, con su enorme tapa, está escondida en un rincón que suele estar vedado al público y se ha fabricado con precisión, pero no se ha terminado del todo.
tal vez porque aquí se produjo una grieta en el extremo. Este recuadro muestra la fase de trabajo de mecanizado en bruto, a la que siguió un proceso mucho más fino que luego aplanó la superficie, pero en realidad no la pulió. La tapa casi llegó a como una fase final de alisado. Así que todo lo que necesitaba después de este nivel es suavizarlo y luego... Esta fase de acabado casi pulido también puede verse en la parte inferior de las tapas de las otras cajas o en otras superficies de las cajas que nunca llegaron a estar totalmente pulidas. Y un examen cuidadoso revela algunas líneas muy finas o algunas marcas de algún tipo de herramienta que debió de utilizarse en esta etapa. Aquí también tenemos otro mecanizado, probablemente. La última capa vimos como el mecanizado en bruto llegaba a cierto punto. Aquí tenemos más mecanizado. Míralo aquí. Líneas finas. Si puedes acercarlo con la cámara, verás que hay líneas finas. ¿Lo ves? Sí. Eso parece el proceso final, o la fase final del alisado, antes de darle el pulido brillante. Así que el brillante, y también lo ves aquí. Es casi como una vitrificación, ¿verdad? ¿Has oído ese término? Dicen lo mismo, mucho de lo mismo sobre las piedras de Perú, como las transformadas. Si es un vitrificado, puedes ver que hay casi como una capa de granito encima que está pulida como si fuera esta capa. Por último, tenemos la fase de pulido propiamente dicha, que lleva el material al punto de reflejar la luz. Incluso cubiertas de polvo, el perfecto acabado de estas cajas es realmente sorprendente, especialmente en algunos de los espacios interiores de las cajas que parecen haber sido pulidos casi por completo, perfectamente. Si has visto mi serie Serapium, sabrás que hay indicios sorprendentes de que pudo utilizarse un líquido para conseguir este acabado. Aquí puedes ver las marcas dejadas por lo que parecen ser gotas de líquido en la parte inferior de la tapa. Un líquido. Algún tipo de líquido. Así que el líquido se filtra por aquí y luego forma estas líneas con gotas. Ahora bien, esto no es un barniz ni un pulimento, al menos no como los conocemos, y mucha gente me lo ha sugerido. No es eso lo que es, porque estas marcas de líquido encharcado que se muestran aquí son notablemente más suaves que el material circundante. No se trata de un proceso ni de una sustancia química que conozcamos. Nuestros bloques de granito y las losas que utilizamos se pulen con dispositivos mecánicos y distintos niveles de grano antes de ser enviados a tu casa e instalados como encimera de cocina. Ahora bien, la explicación ortodoxa de este pulido es, por supuesto, a la luz de las capacidades primitivas de los antiguos egipcios. Los académicos afirman que este pulido se realizaba simplemente frotando arena y piedras sobre la superficie. Aunque esto parece bastante ridículo, en realidad podría ser una técnica plausible para pulir una superficie plana. No importa cómo hayas conseguido la superficie plana en primer lugar, pero aunque tardaras años en conseguirlo, simplemente no es realista si tienes en cuenta la gran variedad de superficies no planas. Hay muchas superficies complejas e irregulares en estos objetos que se han pulido tan bien como las partes planas. No solo están pulidas las cajas, también vemos un grado muy fino de acabado. En muchas estatuas, muchas de ellas se conservan hoy en el Museo Egipcio del Cairo, y muchas de ellas están hechas de tipos de piedra aún más duros que el granito. Observa cómo todas las superficies están pulidas, y en algunos casos se utiliza el reflejo de la luz para resaltar rasgos, como la caja torácica de esta estatua, o el pecho de esta figura sentada. El interior de las uñas está pulido, el motivo artístico de la flor de loto en el lateral del trono aquí está pulido, y este acabado pulido, que al mostrarse junto a la escritura nos muestra una de las contradicciones enormemente evidentes en lo que se refiere al diferente nivel de tecnologías que observamos en el antiguo Egipto. La tecnología reflejada en la escritura de esta estatua no ni remotamente refleja la tecnología que se utilizó para hacer la propia estatua, ni siquiera se acerca. Esta es una de esas cosas que una vez que la ves no puedes dejar de verla fácilmente, porque empiezas a notarlo en todas partes. Los glifos tallados en estos objetos muestran la firma y las marcas que dejan los cinceles de mano cuando se utilizan sobre la piedra de una forma como esta. En comparación con el objeto en sí, la escritura suele ser siempre un trabajo bastante tosco.
Es evidente que los constructores tenían la capacidad de pulir cualquier superficie en cualquier ángulo, como acabo de mostrar, y sin embargo, las escrituras nunca están pulidas, ni siquiera en símbolos grandes con mucho espacio. Mira esta caja, por ejemplo. Aunque está muy erosionada, aún puedes ver la luz que se refleja en su superficie. Todavía, a pesar de estar totalmente cubierto de jeroglíficos, puedes ver la evidente naturaleza de herramienta manual del trabajo y cómo las escrituras se hicieron picando la piedra pulida. Mira la escritura de esta caja en el Serapio, ya la hemos visto antes, pero me gusta señalar que si los constructores pudieran hacer líneas perfectamente rectas en el propio objeto, podrían hacer esquinas perfectamente cuadradas como las que se ven en el interior. ¿Por qué entonces no pudieron conseguir trazar una línea recta en el exterior de la caja? La respuesta más sencilla es porque lo más probable es que la escritura fuera posterior y fue realizada por una civilización que carecía de la misma capacidad para trabajar la piedra. ¿Por qué no podemos aceptarlo? Por la perfección del mecanizado. No puedes ser tú quien haga esto, lo que desafiaría a los ingenieros de hoy. Y entonces te desafiarán solo con añadir los escritos sobre él. Sobre todo, que hemos visto muchos buenos ejemplos de relieve dinástico egipcio. Y relieve profundo y alto relieve. Escrituras superiores, y conocemos el proceso de ello y conocemos las herramientas. Y en mi opinión, como tallador de piedra y alguien que ha estado estudiando esto, no he visto realmente ninguna escritura en los jeroglíficos, incluso los de mejor calidad, que tanto me gustan, relieve o alto relieve o relieve profundo que reflejen herramientas eléctricas. Lo he visto en estatuas y en cajas y en losas, pero aún no lo he visto en ningún escrito. Sé cómo se hacía. Se hizo manualmente. Este es mi amigo Yusuf Ayawan. Es maestro cantero y quimiólogo, e hijo del legendario sabio indígena Hakem el Ayawan. Y lleva toda su vida estudiando estos objetos y el antiguo Egipto. Comprende como pocos lo que realmente se necesita para trabajar y tallar la piedra, tanto a mano como con herramientas eléctricas, y realmente sabe de lo que habla. Respeto enormemente su perspectiva y sus conocimientos, y estoy de acuerdo con él en lo que se refiere al nivel tecnológico que vemos en la escritura. Aquí hay que explicar algunos matices. La civilización dinástica egipcia duró mucho tiempo, muchos miles de años. Llegaron a desarrollar herramientas de hierro, y aunque esto fue mucho después del reino antiguo, sin duda desarrollaron la capacidad de realizar trabajos muy finos en piedra dura. Me imagino que ser escriba o tallador de piedra y escribir hieroglifos era un oficio para toda la vida y habría necesitado décadas de formación para llegarse realmente competente. Esta destreza en la escritura se extendía incluso al borrado de glifos antiguos y réplicas, sustituyéndolos. Este proceso está bien demostrado por un ejemplo aquí en Tanis en este fragmento de obelisco. ¿Ves cómo el glifo del pájaro se mezcla con la escritura? Creo que esta es la razón por la que Ramsés II parece haber puesto su nombre en todo. Una vez que lo etiquetó, fue suyo para siempre, y aún le atribuimos un sinfín de estatuas y monumentos, mientras que yo creo que lo más probable es que solo fuera el último en escribir su nombre en algo mucho más antiguo. Sin duda, algunas de las tallas que se han hecho en obeliscos y estatuas son trabajos realmente excelentes. Parece muy nítido y bien definido, sobre todo en los obeliscos, como este ejemplo del templo de Karnak. Sin embargo, como dijo Yusuf, incluso con estos ejemplos, él sabe cómo se hacía y se hacía con herramientas manuales. Ha vivido y viajado por Egipto toda su vida y nunca ha visto ningún escrito que refleje el mecanizado o el uso de herramientas mecánicas. Sin embargo, sí vemos esta evidencia en los propios objetos, en las cajas, en las losas, en las columnas, en los obeliscos y en las estatuas. La escritura es, sin falta, siempre se utiliza para datar los yacimientos y los objetos que se encuentran en ellos, a pesar de que en muchos casos existe una gran disparidad de niveles tecnológicos. ¿Cómo puede alguien decir que estos arañazos mal hechos en esta increíble caja del Serapium fueron hechos por las mismas personas que fabricaron la propia caja? Sin embargo, así es exactamente como datamos y relacionamos este yacimiento y sus objetos. En el Serapium, esta caja se considera la más valiosa porque tiene escritura. Yo preferiría llamarlo como lo que es, un objeto antiguo, de alta tecnología y valor incalculable que se heredó y luego vandalizado con un cincel por una cultura antigua posterior y mucho menos capaz.
Tal vez ya es hora de que abramos los ojos y utilicemos parte de nuestra propia capacidad de alta tecnología para reevaluar estos antiguos lugares, para acercarnos unos pasos más a la verdad. Hola chicos, espero que os haya gustado. Este es el final de la primera parte. La segunda parte de esta serie será el próximo video que produzca, y en él continuaremos esta investigación echando un vistazo a algunas de las metodologías de logística y construcción en torno al traslado de algunas de las cosas realmente pesadas. También echaremos un vistazo a lo que creo que es el más convincente aspecto de la alta precisión antigua, la alta tecnología antigua, que es la precisión. Vamos a entrar en todos los pequeños jarrones, la simetría en los jarrones de piedra, las columnas, las cajas, los obeliscos, los diversos aspectos de la precisión que son medibles y bastante evidentes. En ese video también te daré mi opinión sobre qué es lo que creo que realmente estamos viendo aquí cuando observamos todo esto, objetos de alta tecnología y precisión que se mezclan en una especie de trabajos más toscos y menos precisos de otras civilizaciones antiguas. Quiero dedicar un minuto a dar las gracias a todos los que apoyan el canal a través del modelo valor por valor. Significa mucho para mí, es la única razón por la que puedo dedicar tiempo a hacer y editar estos videos. Si lo haces a través de Patreon, PayPal, Subscribestar, hay un montón de formas de hacerlo. Todas están listadas en uncharted.com/apoyo. También quería dar las gracias a Stefanie, la mecenas del canal Stefanie, por diseñar el nuevo logotipo. Me encanta, lo he puesto en un montón de mercancía nueva, lo estoy utilizando en los videos, como puedes ver. Y sí, es genial, no tengo mucho talento artístico, así que fue estupendo recibir ayuda en ese sentido. Por lo demás, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Saludos.